Buenas tardes, mi nombre es Aura Melissa Anaya y a continuación voy a hacer una breve explicación acerca de lo concerniente a los impedimentos y recusaciones en el Código General del Proceso. Los impedimentos y recusaciones son un mecanismo de garantía de independencia e imparcialidad del funcionario judicial en la administración de justicia. El concepto de impedimento se define como una situación en la que un funcionario judicial se encuentra en circunstancias que podrían afectar su imparcialidad o generar dudas sobre su objetividad en un caso específico. En otras palabras, es cuando un juez o magistrado tiene una relación personal en un asunto que lo haría parcial en la toma de decisiones. Este funcionario tiene la obligación de abstenerse de conocer y resolver el caso cuando se presente el impedimento. Es decir, tiene lugar cuando el juez ex officio es quien decide abandonar la dirección del proceso. Estos impedimentos tienen su fundamento legal en el artículo 140 del Código General del Proceso. Ahora bien, el trámite del impedimento es el siguiente. Primero, el juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si se encuentra configurada la causal asumirá su conocimiento. En caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva. Si el superior encuentra fundada el impedimento, enviará el expediente al juez que deba reemplazar al impedido. Si no lo considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. En caso de aceptarlo y cuando pase el expediente a quien deba reemplazarlo, fije fecha y hora para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello. El auto en que se manifiesta el impedimento, el que lo decida y el que disponga del envío del expediente no admite recurso alguno. Es importante mencionar que cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la corte, todos los impedimentos se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo auto por todos los conjueces. Parte de la recusación es el mecanismo legal mediante el cual una de las partes en un proceso judicial puede impugnar la imparcialidad de un juez, magistrado u otro funcionario judicial. Esta impugnación se basa en la existencia de un impedimento real o aparente por parte del funcionario. La parte que expresa la recusación debe argumentar las razones que sustentan su solicitud y demostrar cómo la imparcialidad del funcionario podría estar comprometida. Esta recusación tiene su fundamento legal en el artículo 141 del Código General del Poder. Las causales de recusación están enunciadas taxativamente en el artículo 141. Son 14, voy a mencionar las más específicas. La primera es tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. Otra causal es haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior. La tercera causal es que ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de representante o apoderado. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de los parientes indicados en el numeral 3. Ser alguna de las partes su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes, o haber formulado alguna de las partes su representante o apoderado denuncia penal o disciplinaria contra el juez. Bueno, la oportunidad y procedencia de la recusación. Podrá formularse la recusación en cualquier momento del proceso, en la etapa de la ejecución de la sentencia, en la etapa de complementación de la condena en concreto o de la actuación para práctica de pruebas o medidas cautelares extraprocesales. Pero no podrá recusar quien sin formular la recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento. Si la causal invocada fuera anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos, la recusación debe ser rechazada de plano. Asimismo, no habrá lugar a recusación cuando la causal se origine por cambio de apoderado de una de las partes, a menos que la formule la parte contraria. En este caso, si la recusación prospera en la misma providencia, se impondrá a quien hizo la designación y al designado solidariamente una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales.
Cuando la recusación se base en causal diferente a las previstas en este capítulo, el juez debe rechazarla de plano mediante auto que no admite recurso. La formulación y trámite de la recusación están estipulados en el artículo 143. La formulación de la recusación se hace ante el juez de conocimiento o magistrado ponente según sea el caso. Si la causal invocada es la causal séptima del artículo 14, se exige un anexo de pruebas. Para el trámite de la recusación tenemos primero que si el juez acepta los hechos y su procedencia de la causal, en la misma providencia se declara separado del proceso y se ordena el envío al juez que lo reemplazará. Si el juez no acepta los hechos, se remite el expediente al superior. Cuando la recusación es de magistrado y con juez, se resuelve en la siguiente sala. Cuando la recusación es simultánea de dos o más magistrados o con jueces, se resuelve en la misma sala y el magistrado que no fuere recusado deberá tramitar y decidir la recusación. Cuando la recusación es a todos los magistrados de una sala de decisión, la decisión la toma el magistrado de la siguiente sala. Si no existe otra sala de decisión, lo hace el magistrado de otra especialidad y se entrega por reparto. Cuando la recusación es a magistrado de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Superior, se debe formular de manera simultánea, de lo contrario se rechaza de plano y se resuelve en el mismo auto. Siempre que se declare procedente la recusación de un magistrado en el mismo auto, se ordenará que sea sustituido por quien deba reemplazarlo. No son parte del trámite de recusación el recusado y las providencias que se dictan no son susceptibles de recurso alguno. El artículo 144 nos dice que el juez o magistrado que deba separarse del conocimiento por impedimento o recusación será reemplazado primero. Si es juez, será reemplazado por un juez de la misma rama o un juez de la misma categoría por orden numérico. A falta de este, por el juez de la misma categoría, ya sea promiscuo o de otra especialidad. Cuando sea magistrado o con juez, se reemplazará por el juez que le siga en turno o, cuando es con juez, si no fuere posible, integrar la sala por ese medio. Es importante mencionar que la tramitación de los impedimentos y recusaciones siempre tendrá preferencia. En los casos cuando se suspende el proceso por impedimento y recusación, el proceso se suspenderá desde que el funcionario se declare impedido o se formule la recusación hasta en tanto se resuelva, sin que por ello afecte la validez de los actos surtidos con anterioridad. Cuando se hubiere señalado fecha para una audiencia o diligencia, esta solo se suspenderá si la recusación se presenta por lo menos 5 días antes de su celebración. El artículo 146 nos dice que los secretarios también pueden estar impedidos y recusados por las mismas causales señaladas para los jueces y conocerá el juez o magistrado ponente. Por último, encontramos las sanciones al recusante. Cuando una recusación se declare no aprobada y se disponga que hubo temeridad o mala fe en su proposición, en el mismo auto se impondrá al recusante y al apoderado de éste solidariamente una multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la investigación disciplinaria a la que haya lugar. Muchas gracias.